¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, televidentes y oyentes de Café con Vos? El saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, y agradezco a cada una de las personas que me escucha por medio de esta red de emisoras que todos los días se enlazan para que no se pierdan de lo que ocurre en su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Recuerde @Café con Vosni en Twitter, Café con Vosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Más adelante está con nosotros el viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, John Fonseca. Está en Nicaragua porque ha venido a participar en diferentes eventos. Estuvo en Apen en la mañana de este viernes. Va a viajar a la zona sur del país, específicamente, según lo que han informado las autoridades y el sector privado, a dar una vuelta por la costanera, ¿verdad? En esa carretera que se está construyendo, que está fronteriza prácticamente con Costa Rica. Se está hablando de abrir un paso en esta zona para que haya mejor intercambio y sobre todo en la parte turística. Pero también vamos a hablar de cómo está la integración del comercio a nivel regional, hacia dónde debemos de apuntar, cuáles son los principales problemas que tenemos, los avances que han habido y cuáles son los principales trabas o pegones que hay alrededor de este tema. Así que atentos porque conversaremos con el viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica alrededor de estos temas. Los invito a que estén pendientes. Si quieren participar a través de las redes sociales, podemos darles espacio como siempre lo hacemos, y los invito entonces a que juntos disfrutemos de este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promédica. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. En contexto. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Se presentó ante los medios de comunicación a Francisco Ariel Mercado, femicida de Carla Rostrán Estrada. Ya confeso, de acuerdo a la información que brindaban las autoridades policiales, de haber acabado con la vida de esta mujer el pasado 10 de agosto. Se estaba dando este viernes por la tarde todavía la búsqueda de la cabeza de la mujer, ¿verdad? Que ha sido realmente dramático el caso.
sobre todo porque las hijas y la mamá, las hijas de esta relación de pareja de Francisco Mercado y Carla Estrada, las hijas de esa relación, pidiendo a su papá que le dijera dónde estaba el resto o el resto del cuerpo de su mamá, igual la abuela de las muchachas, en este caso la suegra de Francisco Mercado, pidiendo justicia y sobre todo tener la tranquilidad de saber que su hija va a estar, su cuerpo, descansando completo en un mismo lugar. No se sabe si van a poder localizar efectivamente, porque estaban buscando en la zona donde fue encontrado el cuerpo, en las colinas, ¿no?, que se estaba realizando esta labor de búsqueda, pero el hombre, como les decía, ha confesado que efectivamente fue quien le quitó la vida a Carla Estrada Rostrán. Aquí hay un llamado que debo de hacer nuevamente, porque el hombre confiesa que él la mata porque ella le dice que está decidida a separarse de él. Y aquí viene el llamado nuevamente a los hombres, a usted, amigo, que es violento, a usted, amigo, que cree que la mujer es de su propiedad, a usted, amigo, que cree que la violencia que ejerce contra su pareja es correcta. Hombre, mire qué drama este. No llegue a esto. Deje de violentar a su mujer, a su pareja, a su esposa, a su novia, y respete la vida, respete la integridad. Si ya la relación no funciona, simplemente dé espacio para que se acabe y cada quien tome su rumbo. No podemos seguir de ninguna manera siendo expectantes nosotros, desde la sociedad, desde el sector privado, desde el sector público, desde los medios de comunicación, de esta violencia contra las mujeres y no alzar la voz. Y por tanto, nuevamente, el llamado a ustedes, los hombres, que tienen esa percepción o creen que las mujeres son parte de sus bienes y que pueden hacer con ellas lo que quieren, por favor, si ya no resulta, chao, nos vemos, no hay ningún problema, cada quien que tome su rumbo, tienen derecho a hacerlo. A lo que no tienen derecho es a quitarles la vida, sobre todo por asuntos pasionales, como ha confesado este hombre que estuvo prófugo y que fue capturado en Nandaime por las autoridades de la Policía Nacional. Por otro lado, hombre, hay que preocuparse porque Rivas en la zona sur de nuestro país, es un lugar donde hay mucho turismo. De ahí van para San Juan del Sur, van para San Jorge, van para Cárdenas. Es un lugar donde la gente se va a dar su vuelta y espera, por lo menos el turista internacional, de tener lo mínimo de energía, por ejemplo. Y se han estado reportando bajones y apagones de más de una hora allá al lado de Rivas, que lo que está provocando es la incomodidad de los turistas en esa zona de nuestro país. Imagínese usted, pues, llega la gente a estos sitios turísticos, se les va la luz, ni abanico, pues. Y sin abanico estar en un lugar, pues, sin aire es incómodo para los que están acostumbrados al aire. Y ya sin abanico ni se diga. Entonces, nuestro llamado a las autoridades de Unión Fenosa, no sé cómo se llama ahora, mano. Unión Fenosa, Melfosur, FSK, Melfosur, no sé cómo se llaman. Pues la verdad es que es un relajo eso. No, pero a quien sea la autoridad, que respondan a este llamamiento que están haciendo los pobladores de Rivas, porque están perdiendo primero la oportunidad de que el turista se quede. Segundo, que diga, hombre, porque no hay mejor propaganda que la que es de boca en boca. Y si la gente dice, bueno, mira, no vayas arriba porque no hay luz, man. Y ahí entonces ya perdiste un montón de gente dice, mejor no vayamos porque nos quedamos sin energía y no podemos pasarla bien. Y vos vas a un lugar a pasarla bien, definitivamente. No vas a estar en penuria ni en penumbra. Así que les pedimos a las autoridades que respondan ante este clamor, porque efectivamente están sufriendo las consecuencias los amigos
allá en la zona sur de nuestro país. Dicen que lo que han respondido las autoridades es que ha habido descargas atmosféricas, hay algunos aisladores quebrados, daños en las redes, también ramas caídas, contacto con animales en los cables de alta tensión. El punto es que hay un problema de hace varios días. Yo no sé cómo van a jugar esto de un partido de la final y se va la luz. ¿Cómo van a jugar el partido de la final de béisbol? Yo creo que hay que ponerle atención, sobre todo porque, como les digo, esa zona de nuestro país es turística y por tanto hay que darle mejor y mayor atención. Pasemos con la llamada, que el amigo o la amiga que está en el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? ¿Tenemos la llamada? ¿Hola? Bueno, vuelvo a marcar, no se preocupe, vuelvo a marcar el teléfono y lo dejamos pasar para que haga su comentario. Entre otras noticias también, Funides, que ha estado muy, muy activo, Funides esta semana, presentó en APEN 115 productos que Nicaragua puede comenzar a exportar que hoy día no lo hace. Nicaragua tiene décadas de estar exportando lo mismo, mano. 75% de la exportación son los mismos productos. Frijoles, arroz, carne, café, leche. Pero hay otros productos, decía Juan Sebastián Chamorro, 115 productos potencialmente atractivos hacia el exterior que no los estamos aprovechando. Y mencionaba, por ejemplo, pues, el alcohol etílico sin desnaturalizar. Ese es un producto que se puede exportar. Tablones, ¿verdad?, de madera, se pueden exportar tratándolo bien. Siempre el valor agregado nos hace falta. Materia prima pura y dura. Así hemos estado por décadas. Y entonces se expuso ahí en APEN cuáles son las posibilidades que tiene Nicaragua para dejar de exportar lo que tradicionalmente hemos hecho. Tablones de madera, decía, incluso hablaba de medicamentos desde Nicaragua. Estos tablones que mencionaba son de carpintería para construcción de muebles, pisos, edificios prefabricados, desde una puerta, ventana hasta una casa prefabricada. Eso no lo hacemos y tenemos la posibilidad porque tenemos los recursos, pero no sabemos cómo. Entonces, ahí en la exposición que se hizo, en el 6º Congreso Internacional de Transformación Productiva, Oportunidades de Futuro, ahí se planteó cómo es que el país puede explotar ese potencial y dejar de exportar lo mismo de siempre. Tenemos enormes posibilidades. ¿Qué falta? Capacitación. Primero, el deseo de querer hacerlo y meterse de verdad. Capacitación, recursos económicos para poder hacerlo y apoyo del sector privado al sector público y del sector público al sector privado, que por cierto es una relación muy buena en nuestro país, la de estos dos sectores, y por tanto lo que esperaríamos es que a partir de estas recomendaciones vayamos pensando en ir cambiando nuestra matriz de exportación, nuestros productos, nuestra producción. Así que son parte de las noticias que han ocupado la atención hasta ahora, y esperamos pues que en los casos de los femicidas, de nuevo, y cierro con este comentario, si su relación no está bien con su esposa, sepárese, agarre otro camino, no la golpee, no la violente y mucho menos atente contra su vida. Tiene que respetarla. Si tienen hijos, peor todavía, porque obligan ustedes a la familia de la mujer que muere a asumir responsabilidades que no son propias. Imagínense ustedes la mamá de esta muchacha, Carla Estrada Rostrán. Ahí tiene a sus nietas ahora, pues con las que tiene que convivir. Una de sus nietas está embarazada de 7 meses. O sea, hay una cadena de efectos después de que una mujer muere a manos de su pareja, expareja, esposo, novio, exnovio, lo que sea,
que debemos de seguirlo combatiendo desde todos los ángulos, desde todos los sectores de nuestra sociedad, para tener un país menos violento y una mejor sociedad. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, John Fonseca, viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, está con nosotros. Vamos a hablar de diversos temas relacionados con el comercio regional, cómo está el comercio Nicaragua-Costa Rica, qué avances hay en relación a el puente de las Tablillas San Pancho Peñas Blancas, que fue inaugurado meses atrás, pero que se creía que podía facilitar, pero parece que todavía está, ese arranque ha sido lento. Vamos a ver cómo podría dinamizarse esto y otros temas con él, pero luego del corte comercial. Disfruta de Café con Vos. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8,000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Nicaragua posee bellezas naturales, culturales e históricas que son fuentes de atracción para los turistas. Sin embargo, el aporte que deja el turismo a la economía nacional aún está por debajo de su pleno potencial. ¿Qué podemos hacer para que el turismo se convierta en un impulsor de la economía nacional? Necesitamos una estrategia compartida, de largo plazo y estable que defina metas y objetivos. Más aeropuertos internacionales, ágiles aduanas, más terminales portuarias, más carreteras pavimentadas y mejores servicios de telecomunicaciones. Requerimos que el país esté conectado con más destinos y a la vez reducir el costo de los pasajes. De implementarse estas acciones, los ingresos por turismo podrían incrementarse, generando mayor crecimiento económico y colocando a Nicaragua como principal destino turístico. Las mujeres trabajadoras del hogar aportamos a la economía nacional. Por lo tanto, tenemos derecho a tener derechos. Señores empleadores, cumplan con la ley. Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Sintonice Café con Vos en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingo, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Vos, el saborcito de estar informado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. Para impresiones de fotocopias de planos a color en blanco y negro, ya saben que doña Vicky Blandón y Norland Núñez los están esperando siempre en el Centro de Copias Superfotos Planos de Nicaragua, de la UCA, del semáforo de la UCA, 100 metros al norte, exactamente frente al portón de la UNI. Marque el 2278-3428 y obtenga artículos y atención de primera ahí en el Centro de Copias Superfotos Planos de Nicaragua. Ya en estudio, el viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, John Fonseca. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Es un privilegio poder estar acá con ustedes compartiendo un poco sobre las iniciativas que tenemos a nivel centroamericano y que consideramos que son sumamente relevantes para los intereses económicos, sociales y de desarrollo de la región. ¿Cómo le gusta el café? Negro y caliente. Nosotros con vos, por eso lo invitamos a que viniera para acá a conversar sobre cómo está el comercio a nivel regional. Pero antes de eso, viene a Nicaragua, ¿con qué objetivo? Sí, en realidad esto tiene como origen una visita que hicieron los empresarios nicaragüenses a Costa Rica. Ya se recibieron en la Casa Presidencial. Sí. Se está dando una dinámica un poco diferente a la que históricamente habíamos tenido entre los empresarios centroamericanos. Me parece que hay un esquema de más cohesión, de más alianza. Creo que han entendido que juntos son más fuertes y que las correlaciones entre ellos les habilitan para muchas situaciones que individualmente no podrían hacer. Entonces esta visita tenía como objetivo fortalecer las relaciones comerciales entre los empresarios costarricenses y los empresarios nicaragüenses. Yo soy, además del viceministro de Comercio Exterior, el presidente del Consejo Nacional de Facilitación de Comercio en Costa Rica, de tal forma que muy honrado de que los empresarios nicaragüenses me hayan invitado a su congreso anual, me hayan pedido que los acompañara y que compartiera con ellos algunas de las iniciativas que estamos desarrollando a nivel centroamericano y en Costa Rica, para tratar de valorar si algunas de ellas pueden replicarse en Nicaragua o en la región. En esta visita va a darse su vuelta por esta carretera costanera, tengo entendido, va a ir a esa zona sur de nuestro país, norte de Costa Rica, sí, fronteriza, porque entiendo que la intención es abrir un paso también fronterizo por ahí. ¿Qué tan posible es al lado de la cruz? Entiendo que sí podría ser, y que el objetivo particularmente sería facilitar el pase de turistas, sobre todo, pues, y hablaba de San Juan del Sur, y hablaba de la energía, y hablaba del turismo, porque casualmente, y de Rivas, porque casualmente a esa zona de nuestro país van muchos turistas costarricenses. Sí, parte de la visita es, bueno, el día de hoy estábamos en el Congreso, el día de mañana vamos a visitar el puesto fronterizo de Peña Blanca, que del lado de Costa Rica se denomina Peñas Blancas, y es un poco entender y ver de qué manera podemos compatibilizar las modernizaciones que estamos haciendo en ambos países para habilitar un flujo más ágil de la carga y de las personas por ese puesto fronterizo. Y también voy a visitar Naranjo, que es precisamente del lado de San Juan del Sur, en un interés que hay de conectarlo con Coajiniquil en una alternativa de ferry. Y es un poco visualizar cuáles las posibilidades, cómo está la infraestructura, cuáles serían los requerimientos en ese ámbito, y analizar de qué manera, si existen las posibilidades y la viabilidad de la cooperación privada y de la voluntad política para que esto se habilite en favor del intercambio de turistas o del flujo de turistas entre ambos países. Hace unos meses estuvo por acá, allá en 2016, mediados de 2016, firmó una memoria con el ministro de Hacienda, Iván Acosta, en el que pretendían potenciar más o empujar más el tema relacionado con el puesto, las tablillas San Pancho, Peña Blanca. Me parece que ha sido un poco lento este proceso de dinamizar el tráfico, tratar de dirigir más hacia ese lado el comercio o el intercambio comercial. ¿Qué ha ocurrido desde entonces hasta ahora? Sí, en realidad los avances son importantes. Este es un proyecto muy ambicioso y eso hay que tenerlo en contexto, porque el paso de frontera San Pancho Las Tablillas es uno de los elementos de todo el proyecto integral. El puente que está del lado de Nicaragua es parte de ese proyecto. La carretera de Chilamate Vuelta Cooper, que se inauguró la semana pasada, es parte de ese proyecto, y es con el objetivo de generar un corredor logístico en el Caribe de Costa Rica y que conecte también con el Caribe nicaragüense, que nos habilite las sinergias productivas entre los dos países. Esto también conecta con Panamá. Hay un puesto fronterizo nuevo, bueno, que se está modernizando también en Zigzaola, y hay un puente nuevo binacional también entre Panamá y Costa Rica, que lo que hace es generar un corredor logístico entre los tres países, de manera que tengamos la conectividad de infraestructura que se requiere para poder habilitar intercambios y actividades económicas entre las tres partes. Y esto va de la mano también con una inversión muy importante que está haciendo Costa Rica
en el Caribe, en el nuevo puerto. Es una inversión de $1 billón, de $1.000 millones. Es una isla artificial que estamos haciendo en el Caribe y que pretende tener condiciones de puerto de primer mundo. Entonces hay que verlo en el contexto total. Dentro de lo positivo es que Tablilla ya está operando. Entonces estamos haciéndolo. Y es un paso, ¿no? Es un primer paso muy importante. Al momento todavía no tenemos habilitado el turismo, pero ya tenemos habilitado pasajeros, ya tenemos habilitado vehículos livianos, ya tenemos habilitado transporte de personas en autobuses. Tenemos habilitadas muchas mercancías que se intercambian intrarregionalmente en ese sector específicamente. Por ejemplo, cítricos, por ejemplo, agroquímicos, por ejemplo, madera y otros productos que se trasiegan en ese puesto fronterizo. Y ya en Costa Rica está aprobado el crédito, y en Nicaragua también, con el que se va a dar la modernización de ese puesto fronterizo. La expectativa nuestra es que podamos tenerlo en presupuesto a finales de este año o a inicios del próximo año, y ya con eso estaríamos contratando la empresa gestora que va a hacer la contratación de la empresa que va a hacer la construcción de ese puesto fronterizo. Nuestra expectativa es que 24 meses aproximadamente podamos tener el puesto ya en operación plena. Hablaba yo hace unos minutos sobre una exposición que hizo FUNIDES, que es un centro de pensamiento nicaragüense, alrededor de cómo podemos cambiar nuestra matriz exportadora. A propósito de esto, Nicaragua-Costa Rica, ¿cuál es el intercambio comercial? O sea, a ver, ¿qué es lo que más se venden ustedes a nosotros, nosotros a ustedes? Y según la visión de ustedes, ¿qué es lo que podríamos nosotros venderles de mejor forma? Me refiero más allá de frijoles, más allá de arroz, más allá de carne, leche, queso, lo que es tradicionalmente acá. ¿Cuál es ese intercambio ustedes? ¿Qué es lo que más transamos? Sí, en este momento es lo tradicional. Ha sido histórico el intercambio. Por ejemplo, de Nicaragua a Costa Rica lo que más se comercia es precisamente carnes, ganado en pie, es algo de madera, frijoles. Del lado de Costa Rica a Nicaragua se comercia principalmente algunos aceites, producto de semillas. Se comercia lácteos. Lácteos es en ambas vías. En realidad hay un intercambio de lácteos en ambas vías. Y algunos productos fármacos y algunos productos de cemento. Y este ha sido un intercambio de mucho tiempo, y ahí en esos productos se justifica el mayor porcentaje del comercio entre ambas naciones. Pero nosotros visualizamos que hay muchísimo potencial para muchas cosas más. Por ejemplo, ¿en qué área? O sea, ¿qué necesitaría Costa Rica que Nicaragua produzca para comprar? Por ejemplo, Nicaragua es productor de muchos commodities que Costa Rica en este momento está importando de otros países, precisamente por el tema de la limitante que pueden ser los costos de logística. Es irracional, pero para algunos productos sale más barato traer un contenedor de China a Costa Rica que llevarlo de Nicaragua a Costa Rica. Eso cuando uno lo escucha realmente se le ponen los ojos cuadrados. No se me miran cuadrados, pero se me ponen cuadrados de verdad, porque no suena lógico. Es irracional en realidad, y es algo que como región nuestras trabas han logrado que nosotros seamos los principales detractores de nuestro comercio intrarregional. Los tiempos de movilización de carga hacen que los costos de hacer comercio entre nuestras naciones centroamericanas sean tan elevados desde la perspectiva logística que resta competitividad. Entonces, entre Nicaragua y Costa Rica hay mucho potencial de comercio en la medida en que logremos reducir esos costos. Toda esta estrategia que se está manejando a nivel centroamericano, el puesto fronterizo, las carreteras, los puertos, los puentes, todo esto tiene como objetivo ser habilitante de estructuras y de procesos que permitan reducir los tiempos, por ende reducir los costos, con esto incrementar la competitividad de comercio intrarregional y hacer sustitución de comercio de cosas que estamos comprando en otros países y que perfectamente no lo podemos comprar entre nosotros. La diversificación es muy importante, pero también la especialización. Por ejemplo, a mí cuando me dicen que nosotros hoy desde Costa Rica estamos importando frijoles desde China, me parece irracional, teniendo al lado un productor de frijol de muy buena calidad, a muy buenos precios, y que sean los costos de logística lo que esté generando esa desviación de comercio natural que debería ser en nuestra región. Son temas que claramente tenemos que atender, porque como región
entre mejor estén nuestros vecinos, mejor vamos a estar nosotros. Y eso aplica para todos los países de nuestra región centroamericana. Y en esa línea, entre más nos compremos a nosotros, más dólares se quedan en nuestra región. Esos dólares que se quedan en nuestra región no significan otra cosa que más empleos y más alimento en nuestras mesas, más niños en las escuelas y más alternativas y oportunidades de desarrollo. Ahora, ¿cómo avanza la región en temas de integración comercial? O sea, a ver, si le preguntáramos hace 10 años dónde estábamos, hoy dónde estamos y cuáles son las perspectivas para que este tuquito de tierra que tenemos acá en el centro de las Américas se proyecte con más fuerza hacia otros mercados, al asiático, al europeo, al mismo mercado estadounidense. Tenemos un CAFTA que unos países lo han aprovechado más que otros, pero ¿cómo estamos a nivel de integración de comercio? En realidad acá, y es parte de lo que desde Costa Rica hemos estado insistiendo últimamente, y es que es muy importante que toda la gestión se haga por datos, que tengamos ciencia en la toma de decisiones, sobre todo cuando estamos hablando de política pública que impacta a tantas personas, pero también es muy importante analizar los datos con cautela. Por ejemplo, si uno analiza los datos de comercio en Centroamérica, va a identificar una tendencia creciente, un promedio de crecimiento de alrededor del 8-9% anual en los últimos 10 años, que uno podría interpretarlo como que es algo muy positivo, y lo es. Sin embargo, si uno profundiza un poco más en ese dato y revisa el comportamiento demográfico de la región centroamericana y el crecimiento que hemos tenido de igual forma en la población económicamente activa de la región, pues es un número que podría ser engañoso, porque efectivamente estamos teniendo más gente productiva y por ende más gente que consume. Entonces ese incremento podría estar justificado en ese bono demográfico y no necesariamente en incrementos de productividad y competitividad regional. Y yo en lo personal estoy convencido de que se ha avanzado de manera positiva, pero todavía tenemos mucho margen para mejorar en el comercio intrarregional en dos áreas, en la parte de competitividad que tiene que ver con todo lo que es conectividad entre los países, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, energía, puestos fronterizos, trifásico, una de las áreas en donde se está visualizando un rezago importante y como región tenemos que darle el sentido de urgencia que corresponde es a la infraestructura digital, las nuevas tendencias internacionales, la robótica, la automatización, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, las impresoras 3D, todo eso ya está en operación. Ya en Alemania han hecho puentes con impresoras 3D, ya han hecho edificios con impresoras 3D, ya han hecho los carros con impresoras 3D. En París se dio en el año pasado el primer desfile de modas con impresoras 3D. Nosotros tenemos que entender que esos son tendencias mundiales que no las vamos a detener desde Centroamérica y tenemos que adaptar nuestra capacidad productiva a esas tendencias y adaptar nuestro talento humano, nuestro sistema educativo, nuestra infraestructura productiva a esas tendencias. Y en esa lógica es que la infraestructura digital está teniendo un rezago importante, se están haciendo muchos esfuerzos para ponernos al día en la infraestructura física, que eso es igualmente importante, pero el trifásico a nivel centroamericano, la fibra óptica en todo Centroamérica y la infraestructura digital en nuestra región, si queremos tener las posibilidades y generar las oportunidades para que nuestros sectores productivos se transformen, esa tiene que ser una prioridad de política pública en nuestra región. Vamos a una pausa comercial. Viceministro Fonseca, amigos televidentes, oyentes, cuando volvamos vamos a estar hablando de, ya más o menos vimos por dónde anda la cosa, las trabas más grandes que tenemos, los obstáculos más grandes que tenemos que vencer. Ecosistemas productivos es otro de los temas, la digitalización del comercio en Centroamérica son otros aspectos que estaremos abordando con el viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, pero luego del corte comercial. Disfruta de Café con Vos. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua, garantizando su inversión con personal altamente calificado.
Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. Adiós, Anthony. Adiós, Johnny. Adiós. Chilito, ya viste, ahora Johnny trabaja. Sí, solo drogado vivía. Y siempre vivía metido en pleitos de pandilla. Sí, él cambió, como vos lo hiciste. Si yo pude, todos pueden. Uno decide cambiar. Vos tenés derecho a vivir sin drogas y sin violencia. Porque me amo, no consumo drogas. Agradecemos a las y los personajes que participaron en la grabación de este spot, quienes son líderes comunitarios de la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo. He comprado 3 bodegas, 3 propiedades. Tengo una fábrica de inyecciones plásticas. Hago platos, hago vasos, hago panas, hago alcancías para los niños, ¿verdad? Todo eso ha salido a través del financiamiento que me ha hecho FEDEL. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos televidentes y oyentes. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con el viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, John Fonseca, que anda por Nicaragua en una gira. Y aprovechamos para abordar algunas temáticas que están ahí en Nicaragua, Costa Rica y el comercio a nivel regional. Hay un par de mensajes por acá. Antonio García dice lo siguiente: ese comercio del que hablan y ese intercambio entre los países, ¿cuánto favorece la mano de obra de cada uno? Sentimos a veces que en Costa Rica hay oportunidades para nicaragüenses, pero cuesta mucho que se le den los permisos para trabajar, dice Antonio. Indiana Cuadra dice lo siguiente: Costa Rica habla de comercio intrarregional y de facilitar los trámites, pero se le mira como un país aislado en el sistema de integración centroamericana. ¿No es un tanto contradictorio? Sí, bueno, en primera instancia agradecerles por las consultas que también nos permiten aclarar algunas cosas que son relevantes desde nuestra perspectiva. En primera instancia es importante que en la medida en que nos veamos como bloque vamos a ver nuestras capacidades productivas como bloque. Cuando uno de los países genera mano de obra que puede proveer otro de los países, al final de cuentas las remesas también son un beneficio para el desarrollo económico de los países de la región. En esa línea era cuando yo les decía que entre mejor estén nuestros vecinos, mejor vamos a estar nosotros. Claramente, en la medida en que nosotros logremos reducir las brechas de estas restricciones de comercio, va a haber mucha actividad productiva que se va a desarrollar en otros de los países de la región y va a permitirnos esa especialización que es fundamental para países pequeños como los nuestros. Si nosotros logramos generar esas cadenas regionales de valor, eso lo que significa no es otra cosa más que juntos somos más fuertes, más que juntos en bloque podemos llegar a las economías de escala que nos permitan reducir los costos de producción, que nuestras estructuras de costos tengan el perfil de competitividad internacional que permita que vendamos más en los mercados internacionales. Al vender más en los mercados internacionales tenemos automáticamente más necesidad de producción. Si tenemos más necesidad de producción, eso implica más gente trabajando. Más gente trabajando implica más ingresos, más familias con dinero, más bienestar para nuestra gente. Entonces eso es importante en la medida en que nos podamos ver como bloque, nos favorece a todos. Y con relación al tema de integración regional... A ver, pero la pregunta particular de Antonio es difícil para un nicaragüense encontrar oportunidades de empleo en Costa Rica Desde Costa Rica, y yo creo que esto la historia lo demuestra, pues hay muchísima mano de obra nicaragüense que viaja a Costa Rica a trabajar. El gobierno de Costa Rica ha hecho un esfuerzo en la lógica de tratar de formalizar ese empleo, porque mucho de este empleo en algunos momentos se dio de manera irregular, que eso no es ni justo ni conveniente para los hermanos nicaragüenses. Es importante que ellos estén protegidos por garantías sociales, que tengan sus derechos laborales en orden y que puedan laborar en nuestro país con un patrono que los trate con respeto y que les dé la dignidad que se merecen. Entonces, el esfuerzo de Costa Rica va en la línea no de complicar
que los hermanos nicaragüenses trabajen en Costa Rica, sino de regularizarlo en beneficio de todos los actores, que nos parece que es lo correcto. Ahora la otra pregunta. Contradicción, dice, Costa Rica habla de integración regional en el comercio, pero se muestra, dice Indiana, se muestra, o sea, de entender de que ustedes están lejos del sistema de integración centroamericana. Supongo que se refiere a Corte Centroamericana de Justicia, Parlamento Centroamericano, que son algunos organismos de Costa Rica, tiene sus reservas de estar plenamente. Claro, en ese esquema yo debo comentarles que en el 2014, en junio del 2014, en Punta Cana se dio un mandato de presidentes en donde el sector privado regional y Costa Rica empujando fuertemente la iniciativa, recibimos un mandato de los presidentes centroamericanos para implementar la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio. Costa Rica está haciendo esfuerzos encomiables para que esta estrategia se desarrolle, y no en Costa Rica. Queremos que se desarrolle en Centroamérica. Costa Rica tiene el objetivo de moverse a los lugares de la tabla para arriba, le decimos nosotros, de la mitad de la tabla para arriba, en donde podamos ser un país que sus condiciones de competitividad y de logística son lejos de distorsionantes, habilitantes para nuestros sectores productivos en los mercados internacionales. Entendiendo lo que les acabo de comentar de las economías de escala regional, a todos los países centroamericanos necesitamos que no sea un país ni que sean dos, necesitamos que seamos los 6 países. Y en esa lógica es que se plantea la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio, que precisamente tiene 2 ejes fundamentales. Uno es infraestructura, que como les decía, los créditos para la modernización de los puestos fronterizos en prácticamente todos los países centroamericanos ya han sido aprobados y ya están en proceso. Y el otro es el elemento de los procesos. Nosotros podemos tener la mejor infraestructura a nivel centroamericano, los mejores equipos a nivel centroamericano, la mejor normativa, que si los procesos no cambian, vamos a durar la misma cantidad de tiempo en un puesto fronterizo muy bonito. Y aquí lo fundamental es reducir el tiempo. No es un asunto de infraestructura, solamente de poner edificio no se trata y dar las condiciones en Peñas Blancas o en las tablillas. Eso es una parte. Pero esa parte significa el 25% del problema. El 75% del problema son los procesos. Y esos procesos en esta Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio los estamos abordando con la Plataforma Digital Centroamericana de Comercio que me toca a mí dirigir. El Consejo de Ministros de Integración Económica, por mandato de los presidentes, está implementando la estrategia, y el Consejo de Ministros Centroamericano depositó en mi persona la confianza de liderar el proceso de la Plataforma Digital Centroamericana. Ya en este momento hemos dado pasos importantes, terminamos la primera etapa, que es conectividad, y hay una segunda etapa que tiene que ver con la armonización de procesos. Pero el objetivo de Centroamérica en este momento no es solo armonizarse, porque si nos armonizamos hacia abajo, lo que vamos a hacer es empeorar la situación de competitividad de toda la región. Necesitamos armonizarnos hacia arriba. Entonces no es solo definir cuáles son los procesos que vamos a armonizar, sino definir también cuál es la mejor práctica a la que como región nos queremos mover para cada uno de esos procesos. Este trabajo ya logramos definir como región en talleres en cada uno de los países cuáles son los procesos que vamos a armonizar. Ya estamos recibiendo la cooperación de los organismos internacionales para que nos definan los organismos, no nadie desde adentro, cuáles son las mejores prácticas identificadas a nivel internacional. Una vez que validemos esto, hay un trabajo de campo en cada uno de los países en donde expertos internacionales de organismos internacionales van a venir a visitarnos y a decirnos cuál es el estado de situación del país para cada uno de esos procesos y qué es lo que tiene que hacer ese país para moverse de la situación donde está a la mejor práctica internacional identificada. Y esto se va a convertir en las hojas de ruta y planes de trabajo de cada uno de los países, que se va a ejecutar con cooperación de la Unión Europea, que son 8 millones de euros que nos han facilitado de cooperación no reembolsable, y que va a permitir que progresivamente todos los países nos vayamos moviendo hacia la mejor práctica internacional identificada. Y aquí entonces cerraría haciendo una pregunta a una pregunta. Si Costa Rica no tuviera interés en esto, no lo estaríamos promoviendo como lo estamos promoviendo. Ok, ecosistemas productivos, ¿con qué se come eso, dice la gente? ¿Qué significa? ¿Para qué? Es algo muy interesante, es un nuevo paradigma de cómo medir y cómo visualizar y cómo tomar decisiones de política pública en los temas de comercio exterior y de atracción de inversión extranjera directa, y parte de un concepto de que las variables económicas no se pueden separar de las variables sociales ni de las ambientales.
que se tiene que medir el ciclo de una actividad productiva de manera completa, incluyendo la parte de desechos. Y esto lo que dice es que no podemos simplemente medir cuántos dólares estamos exportando o cuántos dólares estamos captando de inversión extranjera directa. Es medir qué significa cada uno de esos dólares para nuestra economía y para el desarrollo de nuestro país. Entonces es entender qué tan encadenable es cada uno de esos dólares con nuestra economía local. Es entender qué tanto valor agregado nacional podemos adherir. Y no quiere decir que lo estamos haciendo, con que tengamos el potencial de adherirlo, porque implica que hay un trabajo interno que hay que hacer, pero tiene el potencial de que podamos agregar valor a ese dólar para dejar más porcentaje de ese dólar en nuestros países. Cuánto empleo genera ese dólar, cuánto aporta garantías sociales, qué tan internacionalizable es ese dólar, por ejemplo, en promoción de sectores productivos locales. Si nosotros estamos dedicando nuestros esfuerzos a una actividad productiva que en los estándares o en los escenarios internacionales tiene tendencia decreciente y tiene un precio, el comportamiento del precio es decreciente, nos estamos disparando en el pie. Tenemos que entender qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son los sectores que tienen proyección y tomando en consideración nuestra realidad, quiénes somos nosotros, qué capacidades tenemos, entender cuáles son las políticas públicas que pueden potenciar y darle las condiciones a ese ecosistema productivo, es generar el ambiente propicio que permita que esa actividad productiva tenga las condiciones para competir a nivel internacional. Está hablando, viceministro, sí, de un andamiaje en el que hay que estar como diríamos, con el olfato bien afilado para poder identificar los ecosistemas productivos. ¿Cómo estamos? O sea, a ver, a nivel de países, a nivel de región, ¿cómo estamos en eso? Esto va mucho más allá, porque el modelo de ecosistemas, pues sí, define quién somos, cuáles son nuestras características, cuáles son los sectores impulsores, se le llaman sectores impulsores a los que tienen mayor, favorecen más estas variables que les acabo de comentar, generan más empleo, tienen potencial de valor agregado, tienen dinamismo económico, tienen proyección de internacionalización. Entonces, todas estas variables nos dicen que este es un sector impulsor. Este sector impulsor puede tener varios ecosistemas productivos que necesitan de diferentes condiciones. Pongamos el del cacao, que he visto que acá en Nicaragua están haciendo un muy buen trabajo. Bueno, ¿qué necesita el sector cacaotero en temas de política pública para poder tener la transformación que les permita competir en los mercados internacionales? Bueno, necesitamos volumen, entonces eso quiere decir que necesitamos una política que haga expansión productiva. Necesitamos calidad. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Necesitamos investigación y desarrollo para elevar la calidad de la semilla, para darle las condiciones que ellos necesitan de productividad. Necesitamos logística. Bueno, ¿cuáles son las transformaciones en logística? Energía. ¿Qué es lo que necesita ese ecosistema? Y la política pública orientándola en un modelo de triple hélice, donde la academia, el sector privado y el sector público trabajan en conjunto, y se denomina hélice porque es precisamente cuando nosotros tenemos un solo eje, que es ese ecosistema, y la hélice empieza a girar en torno a ese eje, lo que logramos es avanzar. Hay un par de mensajes por acá que tienen que ver con lo que estamos hablando particularmente. José Gómez dice, los estoy viendo desde Granada. Bien lo que dice el viceministro costarricense, pero quisiera saber cómo podemos homogeneizar los conocimientos alrededor de lo que plantea si las capacidades y la educación de los países no son exactamente las mismas. Hay unas asimetrías que no se pueden negar, viceministro. Sí, parte del modelo de ecosistemas eso es lo que dice. Lo que dice es que no todos somos iguales. Lo que dice uno de los principios es el ADN productivo. Y el ADN considera estas variables, es como cada hélice del ADN, lo que dice es qué tenemos y qué no tenemos. Y entendiendo qué tenemos y qué no tenemos, podemos saber a qué tenemos que apuntarle y a qué podemos apuntarle. Todo esto, y esto es algo que probablemente en el programa no nos dé tiempo de explicarlo a profundidad, pero se hace con ciencia, con tecnología. En el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica desarrollamos una herramienta informática que se llama el optimizador. El optimizador básicamente lo que hace es tomar, y nuevamente acá las disculpas si esto es muy técnico, toma redes neuronales, que son las variables del ecosistema, le aplica algoritmos heurísticos, que es básicamente cuáles son las interacciones entre todas esas neuronas y de qué manera la modificación en una impacta a todas las demás. Y esto combinado con inteligencia artificial, inteligencia computacional, nos permite identificar
hacer como una especie de mapa de calor en Costa Rica. Y es por eso, perdón que le interrumpa, porque cuando José Gómez plantea eso es porque lo que usted está diciendo en este momento, para mucha gente suena como algo que no, o sea, a ver, es como de otro planeta realmente, pues. Sí. Y por eso es que él hace el planteamiento sobre dónde están las simetrías y las asimetrías en ese sentido. La propuesta de Costa Rica es que esto se regionalice. De hecho, parte de lo que hemos estado hablando con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y nuevamente el interés que tiene Costa Rica de lograr que la región dé el salto que tiene que dar es compartir todas estas experiencias, toda esta investigación que pueda ser aplicado en la región centroamericana. Y vean qué interesante, cuando el ecosistema, cuando el optimizador corre por el país y eventualmente corre por la región, nos va a permitir identificar dónde están las cadenas regionales de valor. Entonces nos permite identificar cuáles son las características que tiene cada región de Centroamérica, cada parte de cada uno de nuestros países, cuál es su ADN productivo y con cuál ADN productivo de la región combina. Esto no solo nos permite generar alianzas regionales productivas, nos permite llegar a economías de escala que necesitamos llegar para poder tener estructuras de costo competitivas, sino que también nos permite identificar qué es lo que tenemos que desarrollar en cada uno de esos ecosistemas. Si es talento humano, si es educación, porque en algunas partes la educación va a ser fundamental, en otras partes no tanto. En algunas partes el idioma inglés es fundamental, en otras partes no tanto. Pero en la medida en que nos veamos como región y como una simbiosis productiva, como un solo ecosistema toda la región, en esa medida vamos a poder combinar nuestras capacidades y generar sinergias virtuosas entre nuestros actores económicos que se traduzcan nuevamente en mejores condiciones de competitividad, mejores condiciones de productividad y con esto más competitividad en los mercados internacionales. Y mejor desarrollo para nuestra sociedad. Y más desarrollo también. Y más bienestar. Una última pregunta de nuestros amigos que nos siguen por el Facebook. Pedro Pereira dice, había un proyecto de explotar binacionalmente el río San Juan. ¿Qué sabe el viceministro de eso? ¿Hay algún avance o se quedó como una aspiración? Honestamente, sobre ese tema no podría darles criterio, no conozco del proyecto. No es mi área, entonces no tengo claridad de cuál es el proyecto y cuál es el estado de situación. Bien, el tiempo se nos ha agotado, pero quiero dejarle unos minutos para que se dirija a los nicaragüenses y le dé su mensaje de cierre. Sí, tal vez el mensaje es un mensaje de optimismo. Hoy he estado en el Congreso de APEN. ¿Qué le pareció el Congreso? Me pareció muy interesante, me llena de optimismo. Creo que vamos en la ruta correcta, hay mucho trabajo por hacer. Pero el que tengamos la iniciativa de estar trabajando, el entusiasmo, el que tengamos la esperanza de que podamos llevar a nuestros sectores productivos y con ello amarrado de nuestras sociedades, nuestro medio ambiente, nuestra población a mejores condiciones de vida, me llena de optimismo y desde los gobiernos creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es importante en tratar de tener la disciplina y en tratar de tener la solidaridad con nuestros países vecinos para lograr que podamos avanzar de manera conjunta, tener la voluntad política, porque en realidad los sectores privados tienen el interés de trabajar en conjunto. Y si nosotros como gobierno logramos ser habilitantes de esa interconexión regional, de ese andamiaje regional en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en puestos fronterizos, en infraestructura digital, si nosotros logramos darle las condiciones a ese ecosistema centroamericano que después se pueda traducir en mejores costos para nuestros sectores productivos, no estamos haciendo otra cosa que dándole oportunidades a nuestra gente de tener una mejor calidad de vida. Y ese es un compromiso que tenemos desde Costa Rica y es un compromiso que queremos que sea regional. Desde nuestra parte queremos que los proyectos sean centroamericanos porque estamos convencidos de que es la mejor forma de que todos estemos mejor. Y ojalá y lo alcancemos. Gracias, John Fonseca, viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica, por habernos acompañado. Un placer que esté por Nicaragua y ojalá que disfrute de su estadía acá en esa vuelta que le toca dar todavía. Sí, muchísimas gracias. Siempre es un gusto venir por acá. Me atienden de maravilla y creo que voy a tener la oportunidad por lo menos de ver un poquito de San Juan del Sur que nunca había ido. Una catamal, coma. Entonces voy a comerme una catamal. Pao también.
Lo pruebo. El quesillo me encanta el quesillo. Y la carne de acá, maravillosa. Gracias, viceministro Fonseca. Amigos televidentes y oyentes, a ustedes les agradezco como siempre su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.